hay un éxodo masivo de los jóvenes de España. Están huyendo los jóvenes de España, quieren salir de España. Acá desde Latinoamérica, o como dicen algunos, desde Hispanoamérica, muchos quieren ir a España. Conozco a muchos que fuera a España, de Brasil, de Argentina, que viven en España, pero parece que hay un problema al contrario. Acá los jóvenes quieren salir de España. Entonces, vamos a ver qué dice el señor acá. España se encuentra en una paradójica situación demográfica. Mientras la población total alcanza cifras que son inéditas, ya superamos los 48,5 millones de habitantes, pues nuestro país también experimenta un éxodo significativo de jóvenes altamente preparados. ¿A qué se debe? ¿Qué futuro tiene un país que exporta talento y atrae a aquellos que huyen lógicamente, no digo que no, de la miseria? ¿Por qué nadie está abordando seriamente este asunto? ¿Por qué se oculta este éxodo? ¿Por qué se insiste en hablar de más afiliaciones a la seguridad social, pero nunca se apostilla que se debe a un crecimiento de la población absolutamente espectacular? Quédate, que vamos a analizarlo. No te vayas por si eres emigrante, inmigrante, o estás pensando en irte o en volver, o lo que sea. Lo de hoy también te interesa. Pero parte de ese crecimiento de España creo que es de la migración. Hay un otro video que voy a dejar en la descripción, que el señor de la clave geopolítica habló del crecimiento de España a través de la migración, que los españoles ya no están teniendo muchos hijos, ¿no? Solo en un año, la población española aumentó en más de 500.000 personas en 2023, en un 97% debido a la inmigración. Sin embargo, esta cifra enmascara una preocupante tendencia: la emigración de jóvenes españoles cualificados. Según diversas estimaciones, es más o menos alrededor de 400.000 personas, 426.000, según qué estadística, abandonaron este país en ese mismo año, de las cuales Bastante para una población que tiene un problema de crecimiento fuera los inmigrantes, o sea, no contando con los inmigrantes, parece bastante. un tercio eran menores de 35 años. Y ojo, porque el perfil del emigrante español empieza a ser alarmante, porque casi la mitad posee estudios superiores o secundarios postobligatorios. Esto representa una pérdida significativa de capital humano que se valora en unos 155.000 millones de euros en un solo año. Estos jóvenes buscan mejores oportunidades laborales y perspectivas de futuro, algo que muchos de ellos sienten que España no les ofrece actualmente. Esta fuga de talento tendrá implicaciones serias en el futuro, eso seguro. Reduce la capacidad productiva del país, plantea desafíos para el sostenimiento del estado de bienestar a largo plazo, básicamente porque la llegada de inmigrantes, aunque compensa numéricamente estas salidas, incluso aportando, ojo, el doble de entradas que de salidas, no necesariamente lo hace en términos de cualificación. Es más, aquí hay una posible explicación a una de las grandes paradojas económicas que tiene nuestro país. Cada vez hay más afiliaciones a la seguridad social, algo normal si aumentas el número de población en edad de trabajar, a la vez que como los más preparados se van, el salario modal, es decir, el salario más frecuente en este país, sigue siendo muy bajo, pues depende de sectores que sí dan trabajo a estos inmigrantes que vienen, con baja productividad y escaso valor añadido. No ellos, sino el sector. Y muchos acusan a los jóvenes de no ahorrar, de pensar solo en consumir. Y eso es un error, porque hay muchos que se van, que se aventuran a buscar un futuro y que no se acomodan a vivir al día. Apuestan todo, pero no lo quieren hacer aquí. Y en gran medida los entiendo. Yo he vivido en múltiples países, desde Francia, Italia, Estados Unidos, o más recientemente ya en Reino Unido o Irlanda. También he vivido en destinos mucho más complejos o exóticos como Honduras, Mauritania. Destinos que tenían que ver con ofertas laborales, no lo niego, proyectos personales que también quise aplicar en esos lugares, o como es el caso de los últimos, pues por clientes in-house, clientes que te hacían estar allí bastante tiempo. Pero siempre tuve la impresión que volvería a mi país, y lo hice. Hace 6 años que volvimos de nuevo, y esta vez desde la Isla Esmeralda. Por eso creo firmemente que vivir en otros países, lejos de la hipotética comodidad de conocer las costumbres y códigos de donde has nacido, de donde has vivido siempre, la mayoría del tiempo, es algo que enriquece y que te permite conocer muchas cosas de ti mismo. Por ejemplo, no sé, te permite aprender a afrontar la soledad física, moral, cómo te enfrentas también a las normas y convenciones que te pueden parecer a veces incluso absurdas, pero que llevan funcionando en esos lugares siglos, o cómo es eso de discutir con un cajero de un banco la apertura de una cuenta bancaria en un idioma que no siempre manejas muy bien. Bueno. Pero mi pregunta acá es si estos jóvenes que están saliendo de España quieren volver o van a quedar en los otros países, porque una cosa es salir de turismo o hacer una graduación, algo así, pero otra cosa es, es salir para ir a vivir para toda su vida en otro país. ¿Esos jóvenes quieren volver?
Me gustaría saber un poco más de eso. Nunca supe si ser expatriado era algo colectivo o era una decisión particular. No sé si era una tendencia a la que me sumaba o que era algo que hacía yo y no tanta gente. Nunca supe si pertenecía a un éxodo masivo o simplemente era una casualidad. Si reviso el motivo, descubro que las tendencias a veces se superponen y cuando yo me fui, en alguna ocasión, otros también lo hicieron de forma masiva. Es posible que siempre haya sido así, que irse acabe siendo algo natural. Lo que no tengo claro es si las cantidades que ahora se están tratando sean una circunstancia pasajera o es ya algo mucho más serio. Y es que en los últimos años, como te decía, España ha experimentado un fenómeno migratorio que, aunque silencioso, está transformando profundamente el tejido social y económico de este país, porque lejos quedan ya los días en que España era principalmente un país receptor de inmigrantes. Hoy, ahora mismo, nos enfrentamos a una realidad que es bastante diferente. Hay un número cada vez más creciente de españoles, especialmente jóvenes y altamente cualificados, en la gran mayoría, o en un porcentaje alto, que están haciendo las maletas y se buscan una oportunidad en el extranjero. Es el propio Instituto Nacional de Estadística, de este país, el que revela datos que para mí son alarmantes. A 1 de enero de 2023, que es el dato que he encontrado más cercano, el número de españoles residentes en el extranjero alcanzaba la cifra de 2,7 millones de personas. Ese dato representa un aumento del 1,7% del año anterior que había datos. Eso significa que, a pesar de que se van 400.000, pues habrá como 300 y pico mil que van regresando. No son los mismos, pero pertenecen a otras oleadas. Pero esto plantea serias preguntas sobre el futuro demográfico y económico de este país. Además, la distribución geográfica de estos emigrantes españoles es, yo diría que reveladora. El 58% ha elegido América como su nuevo hogar, mientras que el 37% se establece en Europa. Esa preferencia por el continente americano, no sé, podría explicarse por lazos históricos, culturales, así como por la percepción de alguna oportunidad económica superior en países como, por ejemplo, ahora mismo Argentina, donde ya residen 477.000 personas nacidas en España, o en Estados Unidos, que acoge a 192.000 personas. Qué interesante. Yo pensaba que la mayoría iba para el norte de Europa, pero no. Una gran cantidad viene a América. ¿Qué cosa? 192.000 españoles. Sin embargo, sería clave entender aquí que esas cifras no solo cuentan una parte de la historia, o por lo menos solo cuentan una pequeña historia. Muchos españoles que emigran no se registran en los consulados, lo que sugiere que el número real de emigrantes aún podría ser mayor. Esta emigración invisible complica mucho la tarea de comprender la verdadera magnitud del fenómeno. Un fenómeno que, a ver, quien más quien menos conoce a alguien que tiene a alguien que ha emigrado, que se ha ido y que está trabajando en el extranjero. Lo que resulta particularmente preocupante es el perfil de quienes están dejando el país. No se trata de una emigración indiscriminada, sino de una fuga de talento cualificado. El 15,1% de los inscritos en el padrón de españoles residentes en el extranjero, un documento que hemos firmado todos, se llama PERE, tiene menos de 16 años. El 62% entre 16 y 64 y el 22 tiene más de 65 años. Esto significa que la mayoría de los emigrantes está en edad laboral y muchos de ellos poseen títulos universitarios, habilidades especializadas que ahora se van a beneficiar otras economías extranjeras en lugar de la que tendría que hacerlo, por lo menos en una parte, ¿no? Ya que se han formado aquí la gran mayoría, la española. La comparación con otros países del sur de Europa pues arroja alguna luz peculiar en el caso español. Hay un estudio que revela que los emigrantes españoles han tardado más que otros en tomar la decisión de marcharse de sus homólogos, por ejemplo, griegos, italianos, portugueses, porque a pesar de la tasa de desempleo entre graduados universitarios en España, pues que ha sido más alta, pues tampoco se ha traducido en que salieran antes. Este retraso en la decisión de emigrar, pues también tiene, no sé, seguramente una explicación en el apego al país, a la familia, pero también podría indicar una falta de preparación para irse al extranjero, redes de apoyo en ese extranjero, lo que a su vez podría incluso explicar por qué los españoles se enfrentan a mayores dificultades una vez llegan a esos países de destino. Yo lo he vivido eso. Hay gente de otros países que encuentran redes mucho más fáciles de atender sus necesidades. Además, la situación de los inmigrantes españoles en el extranjero para mí es preocupante. Tienen tasas de desempleo bastante altas con respecto a otros emigrantes del sur de Europa y cuando encuentran trabajo, a menudo son en ocupaciones que requieren también menor cualificación de la que poseen. Es decir, no es que todo salga bien nada más llegar allí. Y eso representa una pérdida potencial también para ellos. Bueno, si sale del país y es difícil lograr empleo en otro país, ahí ya hay un problema. Mejor no salir. Porque, bueno, si ya está difícil encontrar empleo en su país, en la propia España, acá en el caso, ya es más difícil en otro país. Entonces, yo pensé que ellos estaban saliendo ya con empleo garantizado, pero parece que no. Y no, incluso es una sangría de talento para España que invirtió en esa educación de esos profesionales que acaban contribuyendo en economías extranjeras, pero tampoco haciendo lo que saben hacer o para lo que están preparados. Y aquí hay un factor clave que explicaría estas dificultades, que podría ser también incluso el dominio del idioma. Los españoles mostramos un menor dominio en lenguas de países destino en comparación con otros emigrantes del sur de Europa. Portugueses hablan perfectamente inglés. A nosotros eso, en algunas generaciones, nos ha costado más. Esto no solo limita oportunidades laborales, sino que también complica tareas cotidianas como encontrar alojamiento, navegar por el sistema de salud local. Eso es un mundo, ¿eh? Es un recordatorio, yo que diría que
que tendría que ser punzante de la importancia de la educación de idiomas, un área que el sistema educativo español siempre ha mostrado alguna deficiencia crónica. Bueno, la decisión de emigrar. Mira, yo pensé que eso era un problema de Brasil nomás o de acá de Sudamérica, porque no se aprende bien el idioma en la escuela, otro idioma. Yo mismo acá trato de hablar, de aprender un poco más de español, además de mi primer idioma ser el portugués. Intento aprender y acá hago los reactes con ustedes, las reacciones, pero también practicar el español. Pero parece que el problema de aprender otros idiomas también tiene en España, ¿no? Y acá pocos hablan inglés en Brasil en proporción a la población. Yo creo que deberían ser mucho más gente. Rara vez es fácil, y los datos sugieren que para muchos españoles esa elección suele ser forzada por las circunstancias más que por un deseo de aventura. El 48% de los españoles que emigran estaban desempleados antes de marcharse. Y eso empuja, ¿no? Es una cifra significativamente más alta que la media europea, que es del 39%, sobre todo en los países del sur de Europa, que son los que tienen esa factoría de migrantes. Sin embargo, el desempleo no es la única razón. La falta de perspectivas de futuro la citan el 50% de los emigrantes como principal motivo para dejar España. Es un pesimismo generalizado sobre el futuro de su país y es quizás el dato más alarmante de todos porque sugiere una pérdida de confianza en la capacidad que tiene España para ofrecer oportunidades a los ciudadanos más cualificados, jóvenes en su gran mayoría, que no encuentran por dónde ubicarse. El impacto de esta emigración masiva en la economía española va a ser profundo y va a ser multifacético. Acá dijo Federico en el chat una cosa interesante, pero muchos son bilingües. Según tengo entendido, cada región tiene un idioma propio en España. Sí, eso es otra cosa, eso debe ser también. Qué interesante, Federico. Eso debe ser porque muchos eh, quizás no aprendan un tercer idioma, entonces el inglés o algo así, porque bueno, sí. Tiene la región vasca, que habla español y habla vasco. Tiene Cataluña, que habla español y catalán. Y tiene Galicia, donde se habla español y el gallego, ¿no? Interesante, por eso puede ser, ¿verdad? Gracias, Federico. Interesante reflexión. Por un lado, representa, como te decía, una pérdida directa de capital humano, y eso es muy grave. Cada profesional que se marcha lleva consigo años de educación, formación, todo ello financiado por el Estado, en la gran mayoría de los casos. Por otro lado, la inmigración también tiene un efecto indirecto en la innovación, en el emprendimiento. Los jóvenes profesionales que se marchan son precisamente el tipo de personas que podrían estar, qué casualidad, iniciando nuevas empresas o incluso impulsando la investigación, el desarrollo innovador. No sé. Además, no sé, la inmigración agrava los problemas demográficos, porque ya España tiene problemas demográficos serios. Con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y una población que envejece rápidamente, la pérdida de esos jóvenes en edad, pongámoslo así, reproductiva y laboral, va a tener consecuencias devastadoras a largo plazo para la sostenibilidad del sistema de pensiones, que por mucho que nos digan, no va a poder sujetar la inmigración que viene. Creo que la natalidad de España es 1,12, una de las más bajas de Europa, y siendo que para reponer la propia población habría que tener como 2,1 la tasa de natalidad. Entonces, donde entra el problema de España y el problema que tiene Europa, no tiene hijos. Precisamente por la baja cotización social a la que suelen implicarse esa nueva inmigración. Y es posible señalar que este análisis, aunque sea revelador, tiene puntos ciegos. Por ejemplo, no se aborda a veces en este análisis el impacto psicológico, emocional de la emigración en los individuos que se marchan como en las familias que dejan atrás. Tampoco se explora normalmente en profundidad el fenómeno que significa la fuga de cerebros inversa, es decir, los españoles altamente cualificados que regresan a su país después de haber adquirido valiosa experiencia en el extranjero y que podríamos aplicar aquí, podríamos aprovecharla. Esos retornados son un activo crucial para la economía española si se implementaran políticas adecuadas para que los pudiéramos atraer, los pudiéramos retener, pero tampoco se hace. Hay otro aspecto que merecería una crítica. Es la respuesta política a este fenómeno. A pesar de la magnitud del problema, las iniciativas gubernamentales para abordar la inmigración cualificada, entre tú y yo, entre nosotros, ha sido, en el mejor de los casos, tibia y en el peor, inexistente. La falta de una estrategia coherente para retener el talento y facilitar el retorno de los emigrantes es un fracaso político de proporciones bíblicas. Cuando yo volví, cualquiera de esas ocasiones, nunca tuve nada. O sea, no se aplicó nada a favor de que regresara. No porque fuera mejor o peor, es que no hay nada. Es como si los responsables políticos estuvieran contentos de exportar el desempleo, ignorando el costo a largo plazo que va a tener eso en capital humano,
Es más, la precariedad laboral, los bajos salarios, la falta de oportunidades de desarrollo profesional en España son problemas que son estructurales, pero que nadie aplica y que, como requiere soluciones audaces y a largo plazo, pues a nadie le interesa. Sin embargo, el debate público pues sigue centrado en esas medidas a corto plazo que no abordan las causas fundamentales de que la gente se vaya. Es urgente una reforma profunda, por ejemplo, del mercado laboral, no la que se nos está planteando, sino una que tenga una inversión significativa en investigación, en desarrollo, en una mejora sustancial en la calidad y pertinencia de la educación superior, porque de momento todo eso son palabras y muy pocos hechos. Además, es para mí importante reconocer que la emigración no es solo un problema económico, es también un síntoma de una crisis amplia de valores y expectativas sociales. La sensación generalizada de que el éxito profesional requiere abandonar el país, pues hombre, está bien, pero es un indicio de una profunda desconexión entre las aspiraciones que tienen los jóvenes españoles y las oportunidades que en este país encuentran. A pesar de este panorama, porque no todo el mundo quiere emigrar. O sea, no todo el mundo está pensando que lo mejor es irse por ahí a conocer culturas. No, no. La diáspora española es dolorosa. Es dolorosa para el país, porque muchos no querrían irse. Estos españoles en el extranjero adquieren habilidades y conocimientos, perspectivas que podrán ser muy válidas para España si se implementaran políticas adecuadas. Pero como digo, eso no se aplica. No hay nada preparado para su retorno. Además, la red global de españoles en el extranjero, que sería un activo estratégico para la internacionalización de las empresas españolas y para atraer inversión extranjera, tampoco funciona demasiado bien, por decirlo suavemente. El desafío para España ahí es claro. Debemos transformar nuestra economía, nuestra sociedad, para crear condiciones que no solo retengan el talento, sino que también atraigan a los profesionales altamente cualificados que se fueron, o incluso a otros que son de otros países y que vengan aquí también, pero cualificados. Esto requerirá una visión a largo plazo, que es precisamente lo que ya sabemos que a nuestros políticos les cuesta muchísimo tener. Es un cambio cultural que debe valorar la innovación, el emprendimiento, la excelencia, y eso requiere mucho trabajo, mucha... Pero yo creo que eso de la salida de los jóvenes, de la huida de la gente más preparada, más estudiada, así como dice él, es algo que pasa en muchos países, no solamente a España. Portugal me parece que pasa algo parecido. Acá en Brasil pasa mucho de salir los jóvenes, porque el joven es más fácil salir debido a que no tiene una familia y todo, entonces para salir es mucho más fácil. Y también la gente que tiene un poco más de estudios, a veces un doctorado o algo así, es más fácil lograr un empleo, quizás, pienso yo, por lo menos a las personas que conocí acá, fueron a Estados Unidos, o eran gente más jóvenes, o eran gente que logró estudios, logró un empleo por tener más estudios, pero no todos. Obvio que tenía gente que, bueno, que fue con la familia, todo eso. Pero es mucho más fácil que salgan los jóvenes. Yo mismo viví un tiempo en Argentina cuando era más joven, ahora es un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, me parece que es algo de la edad también. Mucha estrategia y poca táctica. Y en última instancia, la historia de la inmigración española es la historia de la resistencia, de la adaptación. A lo largo de los siglos, los españoles hemos demostrado una notable capacidad para prosperar en tierras extranjeras. Todos tenemos un abuelo, un tío abuelo, alguien que se fue sin nada, enriqueció otros países y acabó volviendo. La actual ola de migración, aunque es preocupante, pues no tiene por qué ser el final de la historia. Con las políticas adecuadas y un compromiso renovado, con el desarrollo del talento nacional, pues España podría no solo revertir la tendencia, sino también emerger más fuerte en el futuro y más dinámica probablemente que nunca, con más gente que ha estado en el extranjero y que aporta algo desde allí. El futuro de España depende de las decisiones que tomemos hoy, de nuestra capacidad para innovar y adaptarnos y de nuestra voluntad de invertir en nuestro recurso más valioso. Nosotros, nuestra gente. El camino no será fácil, pero el potencial de éxito sería inmenso. Se necesitan políticas que no solo atraigan el talento extranjero, sino que también creen las condiciones atractivas para retener a los que ya tenemos y para atraer de vuelta a los que se fueron. Esto incluiría mejores condiciones laborales, tal vez menor presión fiscal, sobre todo en el emprendimiento, fomentar la innovación y además crear un entorno O sea, hablando de bajar los impuestos. económico que favorezca la oportunidad real del desarrollo profesional de la gente y no pensar que por mucho que apuesten en esa empresa no van a subir nunca, no va a haber competencia, no van a poder progresar en su carrera profesional. Solo necesitamos proponer un futuro a quienes se van, para que vuelvan, aunque no sea inmediatamente. De hecho, está bien, como os decía, mantenerse un tiempo por ahí, por el extranjero, pero el regreso debería ser una salida real para todos los que quieran volver, que tengan una oportunidad. Lo grave de este problema, lo grave de lo que te he explicado hoy, de lo que vamos a reflexionar y la que os pido que comentéis abajo, es que ahora mismo el talento se va, el material necesario, el capital humano necesario para crear una sociedad y una economía moderna, actualizada, innovadora, tecnológica, se va yendo, mientras que lo que vamos importando es lo que requiere nuestro mercado laboral, que es ahora mismo un mercado que no exige un alto valor de cualificación en un porcentaje importante, que aborda sectores que no requieren ese valor añadido y que, por desgracia,
o por derivación, lo que tienen es un salario modal, es decir, un salario frecuente, el más frecuente, muy bajo. Este país se está convirtiendo en un país insolvente en ese sentido. No accedemos a la vivienda no porque tengamos una oferta carísima, que también, sino porque la solvencia de quienes quieren comprar ahora mismo está más que revisable. Hay muy pocos que pueden comprar mucho y muchos que no pueden comprar nada. Todo eso tiene que ver, nadie lo está tratando, pero bueno, el tema está sobre la mesa. Seguimos. Bueno, entonces habló acá de la huida de los jóvenes de España y habló de la baja natalidad. Federico puso acá sobre la natalidad, que cree que eso no es por problemas económicos acá en el chat. Acá en Latinoamérica tenemos muchísimos problemas económicos y la gente tiene más hijos, es verdad. Entonces, ¿por qué los españoles no quieren tener hijos, no? También puso la natalidad en África subsahariana es bastante alta y allá tienen más problemas económicos de que varios lugares en el mundo. Eh, las King League. Bueno, que la Argentina ganó a España en las King Leagues. Leagues. Bueno, eso también. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué salen los jóvenes de España? ¿Por qué están dejando, están yendo a otro lado? Y muchos jóvenes de Latinoamérica, yo por lo menos conozco un buen tanto, están yendo a España, todo eso, ¿no? Es apenas un cambio de población de una región a otra, o hay más que está influenciando, que está influyendo en la salida de los jóvenes de España a otro lado. Me gustaría saber, Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.